Vi sono diversi carismi, ma uno solo lo Spirito. Hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu. Escribe el apóstol Pablo a los Corintios y continúa diciendo, hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios. Diversidad y unidad. San Pablo insiste en juntar dos palabras que parecen contraponerse. Quiere indicarnos que el Espíritu Santo es ese uno que reúne a la diversidad y que la Iglesia nació así, nosotros, diversos, unidos por el Espíritu Santo. Andiamo dunque all'inizio della Chiesa, al giorno di Pentecoste. Vayamos pues al comienzo de la Iglesia, al día de Pentecostés, y fijémonos en los apóstoles. Muchos de ellos eran gente sencilla, acostumbrados a vivir del trabajo de sus propias manos, como los pescadores. Pero estaba también Mateo, un instruido recaudador de impuestos. Había orígenes y contextos sociales diferentes, nombres hebreos y nombres griegos, caracteres mansos y otros impetuosos, así como puntos de vista y sensibilidades distintas. Todos eran diferentes. Jesús no los había cambiado, no los había uniformado y convirtiéndolos en ejemplares producidos en serie. Había dejado sus diferencias y ahora los reúne ungiéndolos con el Espíritu Santo. L'unione di loro diversi arriva con l'unzione. La unión de ellos que son diferentes llega con la unción. En Pentecostés los apóstoles comprendieron la fuerza unificadora del Espíritu. La vieron con sus propios ojos cuando todos, aún hablando lenguas diferentes, formaron un solo pueblo, el pueblo de Dios plasmado por el Espíritu, que entreteje la unidad con nuestra diversidad y da armonía, porque el Espíritu es armonía. Él es armonía. Pero volviendo a nosotros, la Iglesia de hoy, podemos preguntarnos, ¿qué es lo que nos une? ¿En qué se fundamenta nuestra unidad? También entre nosotros existen diferencias, por ejemplo, de opinión, de elección, de sensibilidad. La tentación está siempre en querer defender a capa y espada las propias ideas, considerándolas válidas para todos, y en llevarse bien solo con aquellos que piensan igual que nosotros. Esta es una fea tentación que divide. Pero esta es una fe construida a nuestra imagen y no es lo que el Espíritu quiere. En consecuencia, podríamos pensar que lo que nos une es lo mismo que creemos y la misma forma de comportarnos. Sin embargo, hay mucho más que eso. Nuestro principio de unidad es el Espíritu Santo. Él nos recuerda que ante todo somos hijos amados de Dios, todos iguales en esto y todos diversos. El Espíritu desciende sobre nosotros a pesar de todas nuestras diferencias y miserias, para manifestarnos que tenemos un solo Señor, Jesús, y un solo Padre, y que por esta razón somos hermanos y hermanas. Empecemos de nuevo desde aquí. Miremos a la Iglesia como lo mira el Espíritu, no como lo mira el mundo. El mundo nos ve de derechas y de izquierdas, con estas ideologías, con las otras. El Espíritu nos ve del Padre y de Jesús.
Il mondo vede conservatori e progressisti. El mundo ve conservadores y progresistas. El espíritu ve hijos Lo de sguardo Dios. mondano La vede mirada strutture mundana ve da estructuras rendere più que hay que efficienti. hacer más Lo eficientes. sguardo La mirada spirituale espiritual vede ve fratelli e hermanos y sorelle hermanas mendicanti di mendigos de misericordia. misericordia. Lo Spirito ci ama e conosce il posto di ognuno nel tutto. El Espíritu nos Per ama y lui conoce el lugar non que cada uno siamo tiene en el conjunto. coriandoli Para Él no portati somos dal confeti vento, llevado por el viento, ma tessere sino teselas insostituibili del suo irreemplazables mosaico. de su mosaico. Torniamo al giorno di Pentecoste e scopriamo la prima opera della Chiesa. Regresemos al día de Pentecostés y descubramos la primera obra de la Notiamo che gli Iglesia, el apostoli anuncio. non Y aún así preparano una notamos que los strategia. apóstoles no preparan ninguna Erano estrategia, chiusi lì estaban encerrados ahí, al cenacolo, en non el cenáculo, facevano la strategia, y no non hacían ninguna preparavano. estrategia. Non hanno un piano No tienen pastorale. un plan pastoral. Avrebbero potuto suddividere la gente in gruppi Podrían haber secondo vari repartido a las popoli, personas en grupos, parlare según sus prima distintos ai pueblos de vicini e origen, poi ai o lontani, dirigirse primero a come los vedete. más cercanos y luego a los Avrebbero anche lejanos. potuto aspettare También hubieran un podido po' esperar un ad poco antes annunciare de comenzar el e intanto anuncio y approfondire mientras gli tanto insegnamenti di profundizar en las Gesù enseñanzas per de evitare Jesús rischi. para evitar riesgos. No, Pero no, lo Spirito non vuole che il ricordo del Maestro el sia Espíritu no quería que coltivato la in memoria del gruppi Maestro chiusi, se cultivara en in grupos cenacoli cerrados, dove en si cenáculos prende donde se toma gusto gusto a fare il a nido. hacer el nido. Questa è una brutta malattia che può Y esta es una fea enfermedad avvenire alla Chiesa. que puede arruinar a la La iglesia. Chiesa non comunità, non famiglia, La iglesia no non comunidad, ma no nido. familia, no madre, sino Egli nido. apre, rilancia, spinge al di Él là abre, reavía, impulsa más del allá getto de lo que ya fue dicho e del già fatto. y de lo que fue hecho. Lui spinge oltre i recinti Él di una impulsa fede más allá de los timida ámbitos de una fe e tímida guardinga. y desconfiada. Nel mondo senza un assetto compatto En el e mundo una todo se viene strategia abajo sin una calcolata planificada y si va sólida rotto. y una estrategia calculada. Nella Chiesa invece En la iglesia, por lo el Spirito contrario, garantisce es el l'unità Espíritu quien garantiza la agli unidad annunci a los que e gli anuncian. apostoli vanno Por eso los impreparati, apóstoles se si lanzan mettono in poco gioco, preparados, escono. corriendo riesgos, Un pero solo salen. desiderio li Un anima, solo deseo los anima, donare dar quello lo que han che hanno ricevuto. recibido. È bello quell'inizio della lettera di Giovanni. Es hermoso el inicio de la carta de San Juan, Abbiamo ricevuto, abbiamo porque les damos todo lo que hemos recibido, todo lo que hemos visto, se los damos a ustedes. giungiamo finalmente a capire qual è il segreto dell'unità, il segreto dello Spirito Finalmente llegamos a entender cuál es el secreto de la unidad, el secreto del Espíritu, nella Chiesa. el secreto de la Il unidad en la segreto dello iglesia. Spirito El secreto del è il Espíritu dono, es el don, perché Egli è dono, vive donandosi. porque Él es el don, vive donándose a sí mismo y de esta manera nos mantiene unidos, haciéndonos partícipes del mismo don. È importante credere che Dio è dono, che non Es si importante comporta creer que Dios es don, prendendo, que no actúa ma tomando, donando. sino dando. Perché è importante? Perché da come ¿Por qué intendiamo esto es Dio dipende il importante? nostro modo Porque di nuestra essere forma de ser fedeli. creyentes depende Se de abbiamo cómo in mente un entendemos a Dio Dios. che Si tenemos en prende, mente a un Dios che que si arrebata impone, y se impone, anche noi vorremmo también nosotros prendere e quisiéramos imporci, arrebatar e occupare imponernos, spazi, ocupando reclamare espacios, rilevanza, reclamando cercare relevancia, potere. buscando poder. Ma se abbiamo nel cuore Dio che è dono, Pero si tenemos en el corazón a un Dios que es don, todo se cambia. ci rendiamo Si nos conto damos cuenta che quello de que lo que siamo somos è dono es un don suo, suyo, dono un don gratuito gratuito e inmerecido, allora entonces anche noi también a nosotros vorremmo nos fare gustaría della hacer de stessa nuestra vida un dono. un don. E amando umilmente, servendo Y gratuitamente, así, con amando gioia, humildemente, sirviendo offriremo al mondo gratuitamente, la con vera alegría, immagine di Dio. daremos al mundo la verdadera imagen de Spirito, Dios. memoria vivente El della Espíritu, Chiesa, memoria ci viviente de la ricorda Iglesia, che siamo nos nati recuerda da que un nacimos dono de un don e che y que cresciamo crecemos donandoci, dándonos, non no conservandoci, preservándonos, ma sino donandoci. entregándonos. Cari fratelli e sorelle,
Guardiamoci dentro e chiediamoci Queridos cosa hermanos y ci hermanas, ostacola examinémonos nel nuestro corazón y donarci. preguntémonos, ¿qué es lo que nos impide darnos? Ci sono, diciamo, tre nemici del dono, i principali, tre, Existen tres enemigos del sempre don, tres enemigos accovacciati alla porta principales, del cuore: siempre il agazapados en la puerta del narcisismo, corazón: il el vittimismo narcisismo, e il el pessimismo. victimismo y el pesimismo. Il narcisismo fa idolatrare se stessi, El narcisismo que lleva a la idolatría de sí piacere mismo solo y a dei buscar propri solo el propio tornaconti. beneficio. Il narcisista pensa la vita è bella se io ci guadagno. El E narcisista così piensa la arriva a vida es buena dire si obtengo perché ventajas dovrei y así donarmi llega a agli altri? decirse, ¿por qué tendría que darme a In los sta demás? pandemia, En esta pandemia, quanto fa ¿cuánto male il duele el narcisismo? narcisismo? Il El riplegarsi sui propri preocuparse de las bisogni, propias necesidades, indifferenti a quelli indiferente a altrui, las de los il demás. non El no ammettere admitir le proprie las propias fragilità e fragilidades i y propri errores. sbagli, ma anche il secondo nemico, il vittimismo, è pericoloso. Pero también el segundo enemigo, el victimismo, Il es vittimista peligroso. si lamenta El ogni giorno victimista está siempre degli quejándose de altri. los demás. Nessuno mi capisce, nessuno mi aiuta, nessuno mi vuol bene. Nadie me Ce entiende, l'hanno nadie me tutti con ayuda, me. nadie me ama. Quante volte abbiamo Están sentito todos queste contra mí. lamentele? ¿Cuántas veces hemos escuchado estas quejas? E il suo cuore si Y su chiude corazón se mentre si cierra domanda mientras se perché gli pregunta, altri ¿por non qué si los demás donano a no se me. donan a mí? Nel dramma che viviamo, quanto è brutto il vittimismo. En el drama que Pensare che vivimos, qué nessuno ci grave es el comprenda victimismo. è proprio Pensar quello que no che hay nadie que proviamo nos noi. entienda y sienta lo que vivimos. Questo è il vittimismo. Este es el victimismo. E infine il pessimismo. Qui la litania quotidiana è Por último está non el va bene pesimismo. Aquí nulla. la litanía La diaria es, società, la todo está mal, politica, la la sociedad, Chiesa. la política, la Il iglesia. pessimista se la El prende col pesimista mondo, arremete ma contra el mundo resta entero, inerte e pero pensa permanece apático intanto y a che piensa, serve donare mientras e tanto, inutile. ¿de qué sirve darse? Es inútil. Ora nel grande sforzo di ricominciare, quanto è Y dannoso así il en el gran pessimismo, esfuerzo de comenzar de vedere tutto nuevo, nero, qué dañino es el e pesimismo, ripetere ver che todo nulla negro y tornerà repetir que come nada una volverá a volta. ser como antes. E pensando così, quello che sicuramente non torna è la speranza. Cuando se piensa así, lo que seguramente no regresa es la esperanza. In questi tre, l'idolo narcisista dello specchio, En estos tres, el ídolo narcisista del espejo, el espejo, il dio lamentela, el dio non mi quejarse, sento persona nelle lamentele, no me siento persona en las e quejas, il dio negatività, tutto è nero, tutto è el scuro. dio de la negatividad, todo Ci es negro, troviamo oscuro. nella carestia della Nos speranza. encontramos ante una Abbiamo carestía de bisogno di esperanza y apprezzare il necesitamos dono della valorar vita, el don de la il dono vida, che el ciascuno di don noi è. que es cada uno de Perciò nosotros. abbiamo bisogno Por esta dello razón Spirito Santo, necesitamos el dono di Espíritu Dio, Santo, don de Dios, che ci que nos guarisce cura dal del narcisismo, narcisismo, dal del vittimismo victimismo e dal y del pessimismo. pesimismo. Ci guarisce dallo specchio, Nos cura del espejo, dalle lamentele de las quejas e dal buio. y de la oscuridad. Fratelli e sorelle, preghiamolo. Spirito Santo, memoria Queridos de hermanos y hermanas, Ravviva in oremos. noi il Espíritu ricordo Santo, del memoria de dono Dios, ricevuto. revive en nosotros el Liberaci recuerdo del don dalle recibido. paralisi dell'egoismo. Líbranos de la parálisis del Accendi in egoísmo noi il y enciende desiderio en di nosotros el servire deseo de e di servir, fare del de bene. hacer el bien. Perché peggio di questa crisi c'è solo il dramma Porque peor que esta crisis es solamente el drama chiudendoci in de noi. desaprovecharla, encerrándonos en nosotros mismos. Vieni, Spirito Santo. Ven, Espíritu Santo, Tu che sei armonia, tú que eres armonía, rendeci haznos costruttori di constructores de unidad. unità. Tu che sempre ti doni, Tú que siempre dacci te il das, coraggio di uscire concédenos da la noi valentía de stessi, salir de nosotros di mismos, amarci de e amarnos y aiutarci ayudarnos per para diventare llegar a ser un'unica una sola famiglia. familia. Amen. Amén.